tal amigos? Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que es Red de Impacto, un podcast que se conecta con personalidades, ciudadanos y hablar diferentes temas que sean de impacto para ustedes. Mi nombre es Raiza González y esto es un nuevo capítulo de Red de Impacto. Y hoy tenemos como invitada especial a alguien al quien no puedo mencionar el nombre por su seguridad. Ella es una persona muy querida con la que tengo más de 3 años trabajando, talentosa, artista visual, quien vive en Venezuela. Es especialista en marketing y nos contará su experiencia desde su punto de vista, cómo está la situación en Venezuela y cómo ha marcado su vida dentro de la juventud de esas personas que crecen con este gobierno y con lo nuevo que trae Venezuela, con lo que ha pasado con el presidente o dictador Maduro. Hola, ¿qué tal, Raiza? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer. Sabemos que la situación está muy tensa ahora mismo en el país y lo que queremos evitar es que tengas riesgos por estar compartiendo con nosotros tu experiencia como líder en tu comunidad y aparte de eso, Ujú. empresaria. Quiero que nos cuentes desde en qué momento tú viviste tu realidad de lo que estaba pasando en tu país, Venezuela, actualmente y cómo te marcó las elecciones del país. Bueno, vale. Fíjate, todo empezó con mi mamá. Mi mamá es la que realmente es líder de la comunidad donde vivimos nosotros acá. Nosotros vivimos en Maracay, que es una ciudad a 1 hora y media de Caracas. Es una de las ciudades principales de Venezuela. Y bueno, mi mamá desde un principio como empezó con una actividad, digamos, política, empezó a ser parte del partido del MAS, que es el movimiento político acá socialista, que incluso ellos pues apoyaron en ese momento las elecciones presidenciales a los partidos de Edmundo González y María Corina Machado. Eh, ¿Qué pasó? En ese momento, pues se empezaron a crear, digamos que partidos jóvenes para, obviamente, pues integrar a los jóvenes, digamos, entre edades de 20, 30 años. Incluso, bueno, fui una de las voluntarias, para el partido de 20 Venezuela. Lo que no me esperaba era que una de las funciones, aparte de ser testigo de mesa, que son estos roles de personas que están dentro, digamos que de las elecciones siendo supervisores y monitores de que todo el proceso sea regular, que no haya ninguna irregularidad, que digamos que no haya ninguna eventualidad extraña, que todo se cumpla como rige la norma. Eh, en ese momento, pues María Corina había creado un sistema que era poder cargar las actas que se tenían como resultado de estas elecciones en cada centro electoral. En mi posición, pues yo era una de las personas, digamos que encargadas de subir estos resultados a esa aplicación y obviamente pues teníamos constancia de que éramos parte de ese proceso, ¿no? Como voluntarios. Digamos que caí en cuenta de la magnitud, digamos, de ser parte de este partido y de todo este proceso una vez que terminaron las elecciones y nos dieron los resultados. Obviamente se esperaba de que el candidato ganador era Edmundo González, ya que, bueno, se estaba confirmado que los resultados eran a favor de este candidato y más no del candidato, en este caso que era Nicolás Maduro. Pues los resultados fueron todo lo contrario cuando, digamos que los directivos del CNE dictaron los resultados y dictaminaron que era Nicolás Maduro quien era ganador, cuando esto no fue así. Ya teníamos las pruebas de las actas. Obviamente, días posteriores de los resultados hubo manifestaciones, la gente salió a la calle, no estábamos de acuerdo con eso.
y empezaron, digamos que las detenciones arbitrarias, o sea, empezaron el mismo gobierno de Nicolás Maduro, empezaron a sacar sus fuerzas militares a la calle, a amedrentar contra las personas que estaban manifestando y que estaban en contra de estos resultados. Este, digamos que en uno de esos días posteriores, yo salí a la calle, o sea, normalmente iba de compras con mi novio y nos encontramos con la sorpresa de que venía una manada de estos colectivos, que son estas personas que utilizan el mismo gobierno y que son civiles además, pero que les da armamentos para que ellos puedan tener, digamos que la potestad de detener a cualquier civil o cualquier ciudadano en la calle que esté protestando en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Mi temor en ese momento era que yo tenía justamente una de las cartas que decía que yo era una de las voluntarias del 20 Venezuela. Y gracias a Dios que, o sea, ellos nos persiguieron, pero con la intención de que, claro, en ese momento nosotros andábamos en bicicleta y del temor nosotros soltamos bicicleta y como que echamos a correr. Pero en ese momento, pues ellos como que nos persiguen y o sea, realmente fue para entregarnos la bicicleta porque se dieron cuenta que en ese momento nosotros no estábamos protestando ni teníamos ninguna señal ni ninguna bandera de que estábamos manifestando. Pero sin embargo, a mí me dio una crisis porque obviamente mi temor era que me agarraran el koala y que además se dieran cuenta de que yo tenía ahí ese justificativo o esa carta. O sea, tenían toda la evidencia posible para decir, mira, esta es una persona que no es simpatizante del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran visto tu carta? Enseguida me detienen. Enseguida me agarran, me detienen y obviamente pues me entregan como a la fuerza al gobierno. O sea, me detienen y lo que hacen es ser una más de los presos políticos que están hoy en día detenidos. Después de las detenciones, ¿qué sucede? Que ya las detenciones de los presos políticos no se estaban dando para los líderes de los partidos, ni líderes, digamos que de alto mando, sino que ya se estaban dando con simplemente ciudadanos que eran voluntarios, que eran testigos de mesa, que eran, digamos, que hacían valer los derechos humanos, o sea, era cualquier ciudadano que nosotros nombramos acá, un ciudadano de a pie. No se estaba dando en contra de líderes, sino de cualquier ciudadano, cualquier persona que levantara la voz, esa persona iba a ser detenida. Entonces, yo iba a ser, digamos que uno de esos detenidos que iban a estar presos, pues. Incluso han detenido menores de edad. Hay cifras que, bueno, durante las elecciones hubo 2.400 detenidos, que eso fue cuando hubo la operación, ellos llamaron la operación Tuntún, es decir, que toda persona que así publicara, aunque sea un estado en su WhatsApp o en redes sociales, haciendo mención de estar en contra del gobierno de Nicolás Maduro, ellos iban simplemente a tu casa y te tocaban la puerta y ya con una detención, mira, o sea, usted está ocasionando terrorismo e incitación al odio y lo debemos detener. Encapuchados, ¿qué tal? Amenazándome. Pata de cabra, Dios mío, por favor, ¿cómo es posible, ah? Que mi Dios tenga misericordia de ellos y de su familia. No, que me da tristeza que me agredan así. El Señor que tiene una pata de cabra. ¿Qué es eso, chicos? Yo soy un ser humano, soy una señora para que vayan a estar ofendiendo y buscando aquí a las personas. ¿Dónde está la calidad humana? Falta de respeto. Que Dios tenga misericordia de ustedes, de sus familias, de sus hijos, de todo lo que tengan, si es que lo tienen. Amén. Pídale a Dios, hijo, pídale a Dios para que tenga compasión de ustedes. Ojalá nunca le falte un ser querido. Llorarán lágrimas de sangre, ¿oyeron? Todos. Por obrar de esa manera. Como también incluso hubieron hasta 160 adolescentes detenidos entre la edad de 14 y 17 años que son menores de edad. O sea, eso era una locura y nunca antes se había visto. Yo,
por qué tú no has sido simpatizante a este gobierno? Nunca lo he sido, Raiza. Nunca lo he sido desde que tengo uso de razón. De hecho, yo tengo 33 años y recuerdo los primeros años de mi infancia porque incluso hasta los 8 años fue que Chávez entró al poder en el año 99. Y yo recuerdo haber tenido una infancia muy feliz, o sea, muy feliz en una Venezuela donde había mucha abundancia, donde recuerdo que mis padres iban al supermercado, incluso podían llegar a hacer hasta dos carritos de supermercado, o sea, había tanta abundancia que en la nevera se nos podría la comida, o sea, botábamos comida, o sea, no había escasez, no, o sea, nosotros no sabíamos qué era eso hasta después que entra Chávez al poder y empiezan a nacionalizar estas empresas, empiezan a haber expropiaciones de empresas que eran también multinacionales o transnacionales del gobierno, incluso ser lideradas o organizadas por militares que no tenían ni siquiera remota capacitación o conocimiento de administrar una empresa, por ejemplo, de alimentos. Entonces, todas estas empresas se fueron, digamos que, al caño, por decirlo así, porque no hubo una buena administración desde el principio. Chávez tenía buenas intenciones, sí, de querer nacionalizar las empresas, de querer que Venezuela fuera administrada por los venezolanos, pero no había la suficiente capacitación, no había suficiente información ni preparación para que esta administración fuera, digamos que, bien gestionada. Y por eso es que ha habido, a partir de una mala administración, o sea, robos de, a ver, de las mismas empresas, de fondos, de no haber una buena administración pública. O sea, ha habido, gracias a esa mala administración, escasez de recursos, escasez de alimentos, también mala gestión de los recursos, como por ejemplo los servicios públicos, se va la luz, o sea, no tenemos buena administración del agua, que también hace falta el agua, o sea, son tantas cosas en general que nos hemos dado cuenta de que no necesitamos que solamente sea el gobierno quien administre todos los recursos, sino que también haya empresas privadas. Cuéntame un poco sobre la parte de, ¿crees que es un secreto a voces la situación sobre un gobierno narco? No, bueno, un secreto a voces, o sea, secreto no lo es. Siempre se ha sabido de que este gobierno ha tenido alianzas con el narcotráfico. Claro, ahorita digamos que ha sido mucho más evidente porque Estados Unidos ha hecho sus investigaciones. De hecho, hay un antecedente que desde el 2003 con Chávez esto empezó. Esto no es algo que viene desde ahorita. Esto es algo que ya viene desde hace muchos años atrás. Y por lo mismo, por haber esta mala administración de los recursos, el país se ha endeudado. Y como se han endeudado, pues obviamente ha habido robos, han habido robos por parte del gobierno, pues, o sea, de los mismos recursos. No se ¿Cómo, justifica cómo el, de cómo, que también con lo del... cómo el pueblo se ha dado cuenta sobre esa conexión que hay del gobierno y el narcotráfico? Nos damos cuenta con las noticias, obviamente de las noticias de afuera, porque acá digamos que también hay una censura. A ver, el gobierno nos muestra lo que ellos quieren que nosotros oigamos o lo que ellos quieren que nosotros veamos. Entonces, para enterarnos de algo malo, debemos enterarnos por fuentes externas, o sea, fuentes de prensa de afuera y es así como nos hemos enterado, o sea, realmente. No ha sido porque obviamente las noticias local de acá nos han dado esa información. Ahora cuéntanos un poco la narrativa de cómo fueron los ataques, de cómo se enteraron y cómo ha reaccionado la gente alrededor tuya cuando sacaron a Maduro. Bueno, fíjate, eso de verdad nadie se lo esperaba. De hecho, es muy gracioso porque parece que hubo mucha gente como que en la madrugada,
era una noticia que no se esperaba, pero a la vez como que sí, porque había también mucha gente atenta y alerta a esa hora. De hecho, yo me enteré justamente a la hora en que eso sucedió. Yo estaba dormida y, bueno, familiares, conocidos cercanos, pues de una vez nos contactaron a través obviamente, de teléfono, de WhatsApp, nos escribieron y nos dijeron como que, oye, mira, levántense porque está sucediendo esto. A Nicolás Maduro lo capturaron y enseguida la noticia, o sea, rodó como pólvora. Este, entonces, todos estábamos incrédulos, aún no creíamos, lo que estábamos éramos a la expectativa de qué podía pasar, porque si los ataques eran directamente a la captura de Maduro, lo que la mayoría de nosotros esperábamos es que los bombardeos sean o sea, en varios puntos de ciudades principales de Venezuela. No esperábamos que solamente iba a quedar ahí. Entonces la gente estaba muy alerta durante la madrugada y la noche porque no sabíamos qué más iba a pasar. Entiendo. Cuéntame, qué ha sido después de que lo capturaron a él? ¿Cómo se ha sentido el pueblo? Y sé que me contaste de que todos están en silencio por el miedo que hay ahora mismo a la situación. Después de los ataques y la captura Claro. del presidente o el dictador Maduro, ¿cómo ha sido la situación de los ciudadanos? ¿Han celebrado? ¿Cómo ha sido? ¿Cuáles son las expectativas? Ok, bueno, en este punto, digamos que estamos contenidos, o sea, es decir, estamos felices, o sea, de que eso se vio, porque no, la verdad, no, nadie se lo esperaba, nadie pensaba que eso se iba a hacer realidad. Pero estamos aún, ya hemos procesado la información, ya sabemos lo que está sucediendo, ya es una realidad, pero estamos aún como a la expectativa de los próximos pasos que se puedan tomar. Bueno, ya sabemos que la presidenta actual es Delcy Rodríguez, que aún ellos siguen a cargo del gobierno, este, que en este momento, pues actualmente van a hacer negociaciones con Estados Unidos y con el presidente Trump. Entonces, aún nos mantenemos a la expectativa. No podemos celebrar, de hecho, bueno, ya han salido en noticias que van a ser las persecuciones y las detenciones en este momento más fuertes, más radicales que antes, porque ya está declarado de que ni siquiera podemos celebrar, ni siquiera podemos mostrar señales de que estamos a favor de la captura de Nicolás Maduro. O sea, no podemos decir absolutamente nada. Entonces ahorita estamos en una total censura. No podemos ni siquiera comentar nada ni publicar absolutamente nada en las redes sociales. ¿Y por qué se han visto imágenes de personas tumbando estatuas de Chávez? ¿Esos lugares no tienen temor a la situación o la represión que pueden tener? Fíjate, Raiza, esas imágenes sucedieron después de las elecciones del 28 de julio. O sea, eso sucedió el año pasado. Claro, ahorita pues como está, digamos, esto reciente de la captura, pues están saliendo, digamos que videos y noticias viejas. Pero eso sucedió fue durante las post elecciones presidenciales. Entonces, en este momento, la verdad, no ha habido gente en la calle ni manifestando, ni celebrando, o sea, todo es silencio total. O sea, estamos Por el en temor. este momento como en una pausa. De hecho, hay muchos lugares que exactamente. De hecho, se preveía que durante este fin de semana, como ya eran las últimas, digamos, días libres por diciembre, fin de año y todo esto de Navidades, la gente normalmente suele ir a la playa o viajar. Entonces, realmente, pues la gente está en sus casas y no han salido. De hecho, durante estos días, pues también han habido policías o alcabalas que le llamamos acá que han detenido, por ejemplo, carros que, por ejemplo, de personas que han querido viajar y como que, oye, no, lo mejor, lo prudente es que se queden en sus casas y no salgan porque no se sabe qué pueda pasar. Entonces, todos estos lugares que son turísticos, como por ejemplo las playas, las costas, están solas en este momento porque no, nadie está, digamos que viajando ni haciendo turismo. Entiendo totalmente. Otra consulta que tengo, cuéntame un poco de cuáles son las expectativas de ahora de la vicepresidenta ahora a cargo, porque muchos se preguntan por qué no María Corina.
tomar la posesión. Me gustaría que le expliques un poco al público de afuera qué tú opinas sobre esa decisión que ha tomado el presidente Trump. Bueno, mira, lo último que yo he leído y bueno, analistas expertos que han dado sus opiniones es que, o sea, lo más, digamos, prudente en este momento es que tome la presidencia, pues obviamente la vicepresidenta, ya que obviamente hay un vacío de poder, no está Nicolás Maduro y es ella ahorita que está tomando posesión. Pero para que sea en este punto Edmundo González, quien fue realmente ganador de las últimas elecciones, se deben esperar meses para que se vuelvan a dar otras elecciones presidenciales. O sea, no es un proceso que de la noche a la mañana la gente espera de que esto va a hacer que la oposición de una vez se monte en el gobierno y haya un cambio radical de la noche a la mañana. O sea, esto va a ser un proceso que pueda tomar meses. Este, porque bien sabemos de que son ellos en este momento, no es solamente Nicolás Maduro, es todo un, digamos, una mesa de, de políticos de todo su partido, que son Delcy Rodríguez, Vladimir, Padrino López, quien es quien está al mando de toda la fuerza militar de Venezuela, también Diosdado Cabello. Entonces todavía hay, digamos que unos entes que tienen poder dentro del gobierno. No es solamente Nicolás Maduro, porque siempre se menciona que Nicolás Maduro para ellos fue como un títere, o fue una pieza, digamos que no tan poderosa como estos seres que sí realmente tienen poder. Entonces, digamos que esto va a ser un proceso que va a tomar meses y que seguramente Estados Unidos va a tener, digamos que el ojo puesto para que ellos, digamos que hagan las cosas de una forma legítima y puedan haber un proceso legal durante toda esta transición. ¿Siente que Estados Unidos eh, va a traer un cambio a tu país? ¿Cómo te sientes? Pues, o sea, nos sentimos a la expectativa aún. Cualquier cosa puede pasar. O sea, ya sabemos, han sido, Raiza, 27 años que estamos viviendo esto. Siempre hemos rodeado de noticias negativas. Por primera vez hemos recibido como una noticia que al fin vemos una luz al final del túnel. Entonces, como que aún estamos asimilando digamos, este primer paso. Sí, obviamente, pues va a ser esperanzador de ahora en adelante el futuro para Venezuela. Esperamos que Estados Unidos siga respaldando estos procesos y siga respaldando esta transición, para que se lleve a cabo, pues, o sea, un final que realmente es lo que queremos, que haya, digamos, elecciones libres, que estén los candidatos que elegimos, y bueno, que poco a poco también las fuerzas militares de acá también estén respaldando esas decisiones, no solamente estén a favor de Nicolás Maduro, sino que también respalden la posición del candidato opositor. Excelente. Pues muchas gracias por haber puesto tu cara. Sé que estás en riesgo ahora mismo porque el país está en tensión y se esperan que los ciudadanos estén en silencio. Sí, Gracias por compartir tu opinión al sí, mundo. Valoramos mucho la situación de Venezuela. Todos tenemos mucha fe y creemos que este es el inicio del final de un régimen que lo ha tenido a ustedes en un yugo que no lo ha dejado crecer. Gracias por tu tiempo. sí. Gracias, Raiza, gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Y seguimos con esta charla tan interesante después de haber compartido con uno de los ciudadanos que forma parte de lo que es la revolución de lo que está pasando en Venezuela actualmente. Y hoy me encuentro con una persona que quiero mucho, admiro y quien fue parte del Congreso de los Estados Unidos por 27 años. Hoy en día tiene su propia firma de lobbies en Washington, D.C. y siempre ha sido invitado por los mejores medios de prensa del país para hablar temas políticos. ¿Quién más que Arthur Estopinan de Estopinan Group para hablarnos sobre la situación que está pasando en Venezuela y por qué los cambios no son lo que el público esperaba? Hola Arturo, gracias por estar con nosotros en este podcast de Red de Impacto. Pues muchísimas gracias, Raiza. Para mí es un placer y felicidades por tu podcast.
muchos logros que has tenido en un corto tiempo, estar aquí en los Estados Unidos y la verdad que es increíble, espectacular, todos tus éxitos y felicidades por tu dedicación, porque yo sé a primera manos la labor que tú pasas día y noche trabajando. Eres una profesional y yo sé, siempre te lo he dicho, que vas a tener muchos más éxitos con el favor de Dios en el futuro. Así que felicidades y para mí es un placer estar aquí contigo hoy día. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad valoro que dijiste que sí de una vez para esta entrevista. Para mí es muy importante tu opinión, eres una persona con mucha credibilidad en el área y sé que puedes educar un poquito a nuestra comunidad con estos temas, más que dividirnos y decir republicanos, democráticos, que es lo que siempre te buscan a ti para ese tipo de debates. Ahora mismo, ¿qué opinas sobre la situación de Venezuela? ¿Crees que hizo bien el gobierno de Trump de intervenir en lo que muchos presidentes evitaron por mucho tiempo? Yo creo que sí, porque mira, la realidad es que el presidente Trump, él es el líder de nuestro país, el presidente, pero el arquitecto principal, el diplomático principal de la administración, Marco Rubio, que es un hombre hispano, conoce bien América Latina. Fue presidente del Comité de Inteligencia del Senado, fue un alto miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, conoce bien como hispano América Latina. Y la realidad es que América Latina fue ignorada para los conflictos con la China, con Irán, con el Medio Oriente, y América Latina fue totalmente abandonada. El presidente Trump, bajo su liderazgo, y el arquitecto, como yo le llamo, el arquitecto principal, el secretario Rubio, pues ha tomado una decisión bajo el mandato del presidente para limpiar América Latina. Y lo que están haciendo es que están limpiando. Lo vimos después que fue confirmado por el Senado. El secretario Rubio fue enviado por el presidente Trump al Panamá y le dijo al presidente de Panamá que me quitan a todos estos chinos del canal o la fuerza naval de los Estados Unidos va a tomar control del canal de Panamá. Y así fue. El presidente de Panamá, pues obviamente quitó a los chinos y ahora los Estados Unidos tienen la influencia merecida. Eso fue, yo creo, la primera o segunda semana de la confirmación del secretario Rubio por el Senado. Ahora lo estamos viendo en Venezuela y lo hemos visto en México, que la presidenta Sheinbaum ha enviado 56 convictos narcotraficantes mexicanos aquí a los Estados Unidos para que también enfrenten la justicia. Lo estamos viendo con Maduro, con el dictador Maduro, y él no es presidente. Y lamentablemente, Raiza, como tú bien sabes, como hispanos, la prensa americana no entiende lo que está sucediendo en Venezuela. Los venezolanos sí lo saben, saben el dolor y el sufrimiento que el pueblo venezolano estos 25 años con Chávez y después con Maduro, controlado por los cubanos, porque los cubanos son los que están controlando a Venezuela. Ya, gracias a Dios, dan un paso más hacia la libertad, aunque todavía no son libres. Entiendo. Eh, Cuéntame un poco de eso de que hay tanto conflicto ahora mismo con opiniones diferentes de diferentes presidentes donde dicen de que no se respetó la Carta de la ONU y los derechos del por qué entrar de esa manera. Entendemos que esto no fue una invasión. Esto fue una táctica, fue algo muy estratégico de ir directamente al objetivo. Hay pruebas que dicen que Maduro es un narco. ¿Por qué no se han mostrado esas pruebas? Bueno, la realidad es que eso es parte del juicio, ¿verdad? La influencia de lo que él tuvo conllevando el tráfico de drogas. Vemos todos las lanchas, narcolanchas, que los Estados Unidos han bombardeado en el Atlántico y en el Pacífico y van a continuar. Y el secretario Rubio ha sido muy explícito en esto. Él ha dicho, el dictador Maduro es un líder que no es legítimo, es un líder que ha usurpado el poder
Los verdaderos líderes es el presidente González y la vicepresidenta María Corina Machado. Eso es por lo que el pueblo venezolano votaron a favor. Y entonces es simplemente una extradición como se hizo con el general Manuel Noriega en Panamá, que también lo mismo, es el mismo papel, pero desde entonces los presidentes, ya sean republicanos o demócratas, han ignorado a nuestro hemisferio. Eso no va a suceder más. Se comenzó por Panamá, Venezuela, México, Colombia y Cuba, Nicaragua son los próximos. Los cañones no solamente están enfrentándose en Venezuela, pero los cañones ya se están preparando y también hay otros países, como lo hemos visto en Honduras, en las elecciones ahora recientes, los comicios presidenciales, y en Haití también yo creo que eso se necesita arreglar. Así que lo que el presidente Trump, bajo el liderazgo del secretario Rubio, están haciendo es limpiando nuestro hemisferio y asegurándose que todos los socios de nuestros enemigos como Hezbollah, como Hamas, como Irán, como la China, como Rusia, que eran íntimos amigos, Cuba, de Maduro, ya eso es un pasado. Ya eso no va a suceder más en nuestro hemisferio bajo el liderazgo del presidente Trump. Desde tu punto de vista político, Arturo, por tu experiencia, cuéntanos por qué la estrategia de dejar a la vicepresidenta. Sabemos que ella tiene cierto poder ahora mismo, pero se han habido hablado se ha estado hablando de que ella pues es anuente a lo que fue el trabajo de este dictador, como lo que fue Maduro. ¿Por qué dejarla a ella ahí? ¿Cuál es el miedo de una guerra civil? No, lo que se ha dicho es porque la realidad es que el 80% supuestamente, acuerdo de las actas, votaron a favor de la oposición, de María Corina Machado y el presidente electo Gonzalo. Entonces, eso es lo que el pueblo venezolano quiere. Ahora, la realidad es que las Fuerzas Armadas y los generales que están supuestamente las alegaciones vinculados con todo el narcotráfico tienen las armas y el pueblo simplemente no tiene para poderse defender. Entonces, para prevenir una masacre, esta administración quiere poco a poco, en un proceso, una transición ordenada, tener ese tipo de transición. Todavía todas aquellas personas que son culpables por esta tragedia de Venezuela no han sido extraídos de Venezuela. En mi opinión, yo creo que los otros socios del dictador Maduro que continúan en Venezuela y que son parte de los carteles de los soles, que son grupos de organizaciones terroristas extranjeras. Bajo la Constitución norteamericana, el presidente Trump tiene, bajo la Constitución, artículo 50, el poder de neutralizarlo utilizando drones. Los Estados Unidos no necesitan ir a extraer a esas personas, esos individuos, ya sea en México, Colombia, en donde sea del mundo. Lo hicimos en el Medio Oriente con los extremistas islámicos y en mi opinión el presidente Obama lo estuvo realizando durante su mandato y en mi opinión esa es la próxima faceta. Ahora, ya los Estados Unidos le ha dicho a la señora Rodríguez, usted tiene que continuar trabajando, colaborando con los Estados Unidos para comenzar esta transición. Si ella no actúa de esa forma, pues obviamente los Estados Unidos va a tomar acción decisiva para asegurarse que esa transición pueda continuar. Excelente. Muchas gracias, estimado Arturo, por tu tiempo, por haber compartido tu experiencia. Sé que esto puede ayudar mucho a nuestra comunidad al entender el por qué se están dando estos pasos, ya que Venezuela no va a cambiar en 24 horas. No, Toma un claro. tiempo de transición. Agradecemos mucho tu tiempo y espero que el público haya disfrutado de este capítulo de Red de Impacto, importante cuidando las opiniones. Manténgase informado aquí en Red Impacto, porque yo creo que estos tipos de programas son informativos para que usted pueda entender bien lo que se está desarrollando. Y es algo importante de destacar que aquellas personas, ya seamos venezolanos, nicaragüenses, cubanos, colombianos, mexicanos, que queremos un cambio en nuestros países, pues tenemos que apoyar a nuestros líderes que nos van a dar esa libertad para nuestros países. En inglés se dice los homelands.
nuestros países de origen. Excelente, muchas gracias Arthur por tu tiempo. Gracias por haber estado con nosotros en este capítulo de Red de Impacto. No somos de política, somos diferentes temas. Nos encanta educar a nuestra comunidad y es importante estar actualizados con la situación que está pasando. Venezuela, nuestros hermanos venezolanos. Por eso quise dedicar este capítulo a entender la situación de manera más personal, tanto estar con alguien que vive dentro del país como estar con personas expertos dentro del gobierno de los Estados Unidos. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos en el próximo capítulo.